Mis amados amigos y hermanos, rogamos a nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio de un árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Permítanos agradecerles su fiel sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En la continuidad de nuestro recorrido por este capítulo 12 del libro de los Hechos, el cual es un capítulo de transición entre el liderazgo de Pedro y Pablo en el desarrollo de la iglesia primitiva. Los primeros versículos del capítulo narran la acción persecutiva de retorno a la iglesia, esta vez no de parte de los ancianos y sacerdotes judíos, sino de parte del poder civil, encabezado por un feroz enemigo del cristianismo, como lo fue el cruel y sanguinario rey Herodes. En ese momento, y haciendo uso de Herodes como instrumento, el diablo apunta a la cabeza de la iglesia y, con el permiso divino, da un terrible golpe al liderazgo, apresando a Pedro y matando a espada a Jacobo, el hermano de Juan. De esta manera, Jacobo, uno de los apóstoles más cercanos al Señor, pasa a ser el segundo mártir de la iglesia y el primero de los apóstoles. La muerte sorpresiva de Jacobo nos deja, entre otras incógnitas, ¿por qué se dan tantos detalles del primer mártir Esteban, que era solo un diácono, y ningún detalle de Jacobo, un apóstol del círculo íntimo de Jesús? ¿Por qué el Señor permite que su siervo Jacobo muera tan temprano en el proceso de la siembra en su viña? ¿Por qué el Señor permite que Jacobo sea martirizado al amanecer del desarrollo de su iglesia y en cambio libra milagrosamente a Pedro de las manos del cruel Herodes? El Señor nos ayude a reflexionar y hallar en Él respuestas, si así Él lo desea. Sin olvidar que Él es Dios y Dios de propósitos. Él es soberano y nosotros sus simples criaturas y siervos a su servicio. Nos corresponde orar con fe ferviente y constantemente por todo su rebaño y por todas las cosas, como lo hacía la iglesia de Jerusalén por la liberación de Pedro mientras él estaba preso, sentenciado a muerte y rodeado de la mayor seguridad humanamente hablando. Era un reo del gran y cruel rey Herodes, pero Pedro era también el siervo e hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En su palabra y por la vía de la oración, Él responde
a nuestras urgentes necesidades e inquietudes, y aquellas que no son respondidas aquí nos traen el anhelo de hallar respuestas en su grata presencia, estando con Él por la eternidad. Les invito ahora a que estemos atentos para escuchar los valiosos aportes de nuestro comentarista central Matthew Henry con la traducción y adaptación de don Francisco La Cueva, hoy con el tema La Iglesia ora por libertad de Pedro, parte 1, Hechos 12, 5 al 9. Pero Herodes proponía matar a Pedro y Dios disponía librarle, arrebatándole de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto sucedió en respuesta a la oración, según verso 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él, pues las armas de la iglesia son las oraciones y las lágrimas. La demora del juicio de Pedro les dio tiempo para orar por él. Jacobo les había sido quitado violentamente, pero Pedro había de continuar con ellos, y por eso se ponen a orar por él con fervor, o mejor, con insistencia. La oración se extendía tanto como el peligro. La iglesia siempre debe orar, pero especialmente en tiempos de especial peligro. Veamos ahora cuándo ocurrió su liberación. Fue la noche misma anterior al día en que Herodes le iba a sacar para formarle proceso y ejecutarlo. Herodes espera matarlo pronto, pero Dios va a librarle, pues el tiempo de la notoria ayuda de Dios es cuando las cosas han llegado al último extremo. Fue cuando Pedro estaba sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados. Es decir, según la costumbre romana, cada una de las 2 cadenas estaba unida a la muñeca de cada uno de los 2 soldados, mientras los otros 2 soldados del grupo vigilaban la puerta de la celda desde afuera. Esto significa que se habían tomado todas las medidas necesarias para que ni el preso pudiese escapar, ni hombre alguno pudiese intentar rescatarlo. Cuando los hombres se creen inexpugnables frente a Dios, Dios suele mostrarse inexpugnable contra ellos. Fue cuando Pedro estaba durmiendo. He oído a un predicador acusar a Pedro de dormilón mientras la iglesia oraba. Pero Pedro tenía buenas razones para dormir. En primer lugar, tenía la conciencia tranquila, al saber que con su muerte había de glorificar a su Señor. Juan 21:19. En segundo lugar, cumplía lo que más tarde aconsejaría, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Y en tercer lugar, el maestro le había dicho que había de morir cuando fuese viejo. Juan 21:18. Y era todavía joven. Solo tendría unos 40 y tantos años. Esto sucedía el año 42 o 43 de nuestra era. Fue enviado un ángel del Señor para darle libertad. De repente apareció un ángel del Señor, según verso 7.
Parecía que Pedro estaba abandonado de los hombres, pero no le olvidaba Dios. Las puertas y los cerrojos, los guardas y las cadenas le tenían alejado de sus amigos, pero no pudieron alejarle de los ángeles. Donde quiera se hallan los hijos de Dios, hay una vía abierta hacia el cielo y nadie puede interrumpir la comunión con Dios. Y una luz resplandeció en la celda. Era un lugar oscuro y era de noche, pero Pedro podrá ver claro su camino al exterior. El ángel le tocó a Pedro en el costado. No le dio un golpe fuerte, sino un suave toque, lo suficiente para despertarlo. Le dijo el ángel: levántate pronto. El ángel estaba poniendo su parte, pero Pedro tenía que poner también la suya. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios le soltó las manos sin que se diesen cuenta los soldados a los que estaba atado con aquellas cadenas. El ángel le ordenó ceñirse la túnica que al acostarse había dejado suelta y calzarse las sandalias. Y así lo hizo Pedro, según nos dice el verso 8. Al verse despierto y suelto, Pedro no sabía qué hacer. Por eso el ángel le va dando instrucciones. A renglón seguido, el ángel le ordenó: envuélvete en tu manto y sígueme. Con tal guía y protección, Pedro pudo caminar alegre y confiado. Todo era tan extraordinario que Pedro dudaba si era real lo que estaba sucediendo o se trataba simplemente de una visión. Mis amados amigos y hermanos, la presencia del Señor cambia las cosas. Dios está atento a cada situación que nosotros vivamos en este mundo. Si somos sus hijos y estamos en conexión con Él a través de la meditación en su palabra y a través de la oración, Él nunca nos abandonará. Y en el momento más difícil, Él vendrá o mandará alguno de sus emisarios, como hizo con Pedro. Y la presencia de Dios y esa unión con Él nos hace que una visión parezca algo totalmente real o se convierta en real, o que lo real parezca una visión, como sucedió con Pedro. El Señor nos bendiga y nos ayude a poner toda nuestra confianza y esperanza en Él, porque Él nunca nos fallará. Ojalá que así sea. Amén.